Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de Emprender a Pie. ¿Cómo están mis queridos compañeros? Buenas tardes en Uruguay, buenas tardes en México, buenos días del otro lado del mundo. Aquí estamos felices y contentos porque nos han invitado por primera vez a emprender a pie, maestro. Excelente, excelente. Muy bien, ahí tenemos un invitado de lujo. Vamos a presentarlo. Bueno, que no precisa presentación, obviamente, el señor John Suárez. ¿Cómo estamos? Yo acá presente, presente. Sí, muy contentos de hoy ser el entrevistado. Señor Acosta, creo que va a tener los honores junto al señor Seguini. Y es la primera, pero no la última. Ya vendrá el emprender a pie con Javier Acosta. Sí, vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo bien cuando me toque a mí, pero de momento me toca lo más sencillo, que va a ser estar haciendo las preguntas y quizás por ahí sirva más o menos decirle a la gente quién es John Suárez, ¿no? Yo puedo hacer una breve introducción de quién es John Suárez dentro de lo que a mí compete. Ya después, más adelante, por ahí diré alguna anécdota que noté en este peculiar personaje un poco diferente a sus contemporáneos en ciertas cosas que me llamaron la atención, pero de entradas y a bote pronto, platíquenos, mi querido John Suárez, ¿quién es usted a grandes rasgos desde que era pequeño hasta el día de hoy? Adelante, por favor. Bueno, voy a tratar de resumir la mayor cantidad posible. Sabemos que Segnini tiene que retirarse en hora, pero vamos a tratar de meter la mayor cantidad de información posible en este tiempo. Y John Suárez, desde que por lo menos tengo recuerdo, es un pequeño bastante inconformista, pero inconformista en el buen sentido, si se vale la creación. Inconformista porque siempre fue curioso de saber, de preguntar cosas un poquito más allá de lo ya dado por la sociedad. Bueno, si en algún momento aparece en esta transmisión mi señora madre, ella va a dar fiel testimonio de todo de lo que yo pueda decir, pero a vista de los padres se podría decir que John Suárez era un rebelde, pero un rebelde no porque sea malo, sino porque cuestionaba, no era la autoridad de los padres y ya. Y eso me parece que es la puerta de entrada de un montón de, de, de situaciones o de facetas de John Suárez que después se van a desencadenar o a abrir con el pasar del tiempo. Este, pero ahí nace un curioso, o como yo digo hoy por hoy, un eterno aprendiz, un curioso de muchas cosas. No quedarse con lo primero que te plantean y bueno, digo, naturalmente todos los niños tienen esa curiosidad, pero yo como que siempre fui a profundizar un poquito más y ahí nace este personaje, este John Suárez. Bueno, gracias, maestro. Bueno, como nos están viendo por Radio Cultural Charrúa y por 7MX, muchos se preguntarán, ¿y por qué ahora la entrevista es a John Suárez? Entonces, voy a, voy a relatar una breve historia, ¿no? Yo conozco al señor Suárez aproximadamente hace un año con 2 días, físicamente, ¿no? Ayer hizo un año, el 8 de octubre de 2019, lo veo y me lo encuentro en la central de autobuses de Montevideo. Previo ya habíamos platicado en algunas ocasiones, ¿no? Ya era bastante noche y llegamos a su casa, y estoy contando esto porque tiene un sentido lo que voy a decir, ¿no? Llegamos a su casa y pues pasamos a dormir, ¿no? Ya veníamos bastante cansados, imagínense, veníamos de un viaje de cerca de un día entero desde México, Argentina, Uruguay, más el barco, más el autobús de Colonia a Montevideo. Pero al día siguiente,
iba uno que es mi alumno mío también, ¿no? Jorge, que iba a competir también tanto en Uruguay como en Argentina. Pero al día siguiente que nos levantamos, Jorge me empieza a decir, oye, ¿ya viste eso que está ahí? Es obvio, no quiero decir que nos pusimos a chusmear o a investigar en la casa de John Suárez, sino que más bien había muchos detalles que evidenciaban un comportamiento especial. No para nada malo, pero sí especial, y lo voy a decir por qué. Entonces me decía, mira, ¿viste eso? Sí. Y le empezaron a sorprender a él muchas cosas que el señor Suárez tenía con un orden, ahora sí que lo voy a decir con un orden hermético, sepulcral, ¿no? Anotaciones, su pizarra, su orden de libros, acomodados por autores y por temas, tantas otras cosas que se veían a simple vista y que no necesitabas andar investigando. Lo curioso es que este amigo mío lleva como unos 20 libros leídos de 7 maneras de hacerse millonario, 5 formas de ganar clientes, 12 maneras de emprender, 25 más. Y él los lee y yo soy el que me doy cuenta, ¿no? O a lo mejor. Por eso siempre he dicho que el emprender no es para todos, ¿no? A veces lo regaño y le digo, ya has gastado un montón de dinero en libros, le digo, y lees a Clarish, a Robbins, a padre rico, padre ruino, padre millonario, padre no sé qué, y no sales de donde mismo. Entonces yo me daba cuenta de todo este orden y de todo este sistema que tenía el señor John Suárez, y yo decía, no, este chavo no es normal. ¿Y por qué no es normal? Porque para la edad de John Suárez eso no es normal. En la edad del señor Suárez regularmente viven con sus padres, regularmente siguen dependiendo de ellos, son muy desordenados, tienen un santo tiradero en sus casas, es un santo desastre, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que un joven de esa edad tuviera ya establecidas esas reglas de vida que a la postre le iban a facilitar muchas cosas, ¿no? Pero también le van a traer ciertas amarguras, porque una persona con tanto orden suele frustrarse cuando pierde el orden, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Solemos, como decir, voy hacia atrás, vuelvo a checar, no me corresponde, el orden yo lo tengo y volvemos a estructurar. Bueno, el punto aquí es este joven organiza un campeonato del mundo en Uruguay, recibiendo a personas de diferentes países, y entra, ahora sí que vamos a decir, de relevo, porque no le correspondían, junto al equipo de trabajo del Uruguay, el maestro Mario, Renzo y varios más, ¿no? Y se notaba que lo estaban haciendo bien y lo hicieron de manera excelente, todo salió formidable. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque yo me senté un día en la mesa a platicar con él, y cuando yo platico con él ese día en la mesa, recuerdo que habíamos comido un espagueti estilo mexicano, yo platico con Suárez y le digo, Suárez, esto, y Suárez me dice, esto, y poco a poco, como que en lugar de estarnos dando la razón, más bien nos estábamos dando consejos que uno no tenía en su vida propia. Esto quiere decir algo como, no me daba la razón, ni tampoco trataba de pasarme la mano por la espalda, ni tampoco trataba de quedar bien conmigo, que es algo muy común en la gente, quedar bien con el otro. Sí, tienes la razón, sí, estoy totalmente de acuerdo. No. Normalmente me decía, parcialmente estoy de acuerdo, en algunas cosas estoy de acuerdo, y eso a mí me empezó a gustar por lo mismo, porque no encuentras esa persona, o no es normal encontrar esa persona que te contradiga lo que dices. O sea, ¿quién de nosotros tiene la verdad absoluta? Entonces, al ver yo el comportamiento de este joven, dije, bueno, yo necesito a alguien que en mi vida, que alguna vez que vaya a hacer algún movimiento o algún consejo, me diga la verdad, y no me diga, sí, maestro Javier,
un maestro Javier, a un maestro Javier. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que aparte de tener esta retórica y de tener esta cierta insolencia que seguramente la vida se la vino dando a golpe tras golpe, tenía inteligencia y tenía sabiduría. Entonces, sí, lo he dicho en más de una ocasión que me recuerda mucho a los tiempos en los que yo tuve esa edad, ¿no? Entonces, John Suárez, él tiene muchos estudios en el área de neuroventas, de marketing, de coacheo, de tratar de hacer más que nada que las personas encuentren el sentido de lo que quieren emprender por ellos mismos, ¿no? Y aparte es una persona con demasiada ética. Y es difícil encontrarlo en este camino en donde todo el mundo lo que quiere es venderte a toda costa y ganar a toda costa, sin importar el camino que está tomando para ello, ¿no? Entonces, para dejarle esta pregunta o para que Suárez nos reflexione del tema, voy a decir lo siguiente. Todos los que me conocen saben que soy malísimo como cliente. Saben que a Javier Acosta es muy difícil venderle algo. Pero la palabra difícil no es hermana de la palabra imposible. Pero soy malo. O sea, tengo 3 cambios de ropa, 2 pares de zapatos. ¿Por qué? Porque cuando estoy viendo un artículo o cualquier otra cosa, me gusta, pero termino diciendo lo necesito. Y para mí la palabra necesidad es muy fuerte y muy importante. Para mí. Así que a lo mejor yo soy mal cliente porque digo, pues necesito comida, aire, donde dormir, pagar mis gastos, pero no necesito esos zapatos caros, no necesito, y termino no comprándolo. Los que me conocen saben que soy malísimo porque le hago mucho caso a esa palabra necesidad. Pero en lo que va de este año, en cuestión de conceptos, digamos que Suárez me ha hecho que recapacite en unos 5, 6 y quizás en 5 de los 6 o 5 de 7 he moldeado la manera de trabajar gracias a los consejos que me ha dado John Suárez. Entonces, sin tampoco estarle aplaudiendo porque de repente vamos a crear un monstruo y luego no lo vamos a poder bajar, le he dado el título de el gurú de Javier Acosta. Entonces, como ya me comí mucho tiempo, señor Suárez, quiero que me haga una plática al respecto. ¿Qué opina usted de la ética dentro de los coach de las neuroventas, de los coach de la programación neurolingüística? ¿Qué opina usted de que ese gremio no está exento de recibir también, de tener también a malas personas como lo tenemos en todos los gremios del mundo? ¿Okay? ¿Qué consejo le da a la gente para alejarse de los malos asesores? Bueno, una linda pregunta. Igualmente, para ser fiel a la historia que acaba de relatar Javier, parcialmente coincido con algunas cosas de lo que dijo. Pero bueno, ya habrán más oportunidades para discutir algunas de ellas. Respecto a la ética de los coaches o de los vendedores o los nuevos vendedores que hay por ahí, creo que Javier Acosta se refiere a los vendedores, y corrígeme si me equivoco, o coach que están hoy por hoy en el tapete de las redes sociales, ¿no? A las grandes figuras como que nombraba hace un rato, Tony Robbins, Jürgen Klarich, Mauricio Benoit, Juan Diego Gómez, y no sé, podría seguir Jordan Belfort, no sé, hay un montón de Carlos Muñoz, creo que es muy conocido allí en México, y otro tanto, ¿no? Hay un montón de coaches de diferentes cuestiones. Lo primero que voy a hacer una separación es que estas personas esto es un concepto muy personal que tengo respecto a todo este mundo. Estas personas para mí ya tienen, si la ética se pudiera medir en grados, ya tienen bastante más grado o bastante
bastante mejor grado que muchos vendedores del anonimato. ¿Y qué quiero decir con esto? El mundo del marketing es amplio, muy amplio, súper amplio. Y con ello se abren todas estas posibilidades de coaches de vida, coaches de finanzas, coaches de venta justamente, coaches de un montón de cuestiones. Y está lleno de empresas y pequeñas empresas y grandes empresas y publicistas y agencias de publicidad y etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que todas estas empresas están acostumbrados, siempre estuvieron acostumbrados parece una paradoja, ¿no? Pero están acostumbrados a trabajar en el anonimato. Ahora, en la era de las redes sociales, se empiezan a aparecer un montón de autores que ya trabajaban en ese anonimato, pero empiezan a dar su trabajo a conocer a través de las redes sociales y hacerlo masivo y público. Y es acá donde hago la primera distinción de lo ético, de que tienen un grado de ética un poco mayor. ¿Y por qué digo eso? Porque hay que animarse, hay que animarse, hay que tener, los tres que estamos acá seguramente sabemos de esto que estoy hablando, hay que tener mucho valor para empezar a enfrentarse a las redes sociales, empezar a enfrentarse a las cámaras, empezar a enfrentarse a cuestionamientos del público. Y esta gente agarró su trabajo y lo puso al servicio de todos o de la mayor cantidad de gente posible. En el fondo, obviamente, está la intención de un rédito de eso. Y no vamos a ser hipócritas con la cuestión. Pero entonces ahí es donde hago el primer quiebre de que todo este mundo de coaches ya son un poco más éticos que los otros. ¿Por qué? ¿Por qué me convencen más esto que los otros? Porque una vez que vencieron todos esos valores, que la gente va inevitablemente va a refutar mucho de las cosas que digan, incluso otros colegas, otras empresas van a salir a decir que lo que están haciendo está mal, al menos ellos tienen la decencia de hacerlo público. Para bien o para mal, pero hacerlo público. Animarse a un paso extra, hacerlo público. Entonces, no me fío de las empresas que trabajan en el anonimato y que vienen y te asesoran y te cobran un dinero y siguen en ese anonimato y van y le cobran a otro y le cobran otro dinero. Y entonces, al final, ¿qué pasa con eso? Que en el inconsciente colectivo no nos enteramos de si Javier Acosta tuvo éxito o fracaso, cuál fue la empresa asesora que estuvo detrás de eso. Ahora, si Javier Acosta tuvo éxito o fracaso y su gurú era Jürgen Klarich, su gurú era Tony Robbins, su gurú era Juan Diego Gómez, ya tiene otro tinte esa cuestión, ¿sí? Ya estamos hablando de dos mundos diferentes. Entonces, la primera distinción de ética que hago es la gente que trabaja en el anonimato, que no es que esté mal, y no quiero con esto ganarme enemigos, porque bueno, es necesario también y el marketing funciona, el marketing tradicional funciona así. Y la primera distinción de ética la hago ahí, es el primer quiebre está ahí, en la gente que se anima a hacer algo diferente, algo extra, a exponerse desde otra óptica. Ahora, ya vencimos todas esas barreras, estamos en el año 2020, prácticamente 2021, ya vencimos un montón de barreras respecto a las redes sociales, respecto a las cámaras, respecto a todo eso, y claro, ahora se ha popularizado tanto estos medios que de nuevo es cíclico, vuelve a pasar y van a empezar a ver gente sin escrúpulos, va a empezar a ver gente sin ética, va a empezar a ver gente que venda sin entregar lo que está prometiendo. Eso es prácticamente inevitable. Pero ya hay un conocimiento aprendido, entonces lo que hace la gente es aprovecharse de esa experiencia aprendida. Y para no irme tanto por las ramas y no desviarme tanto de la cuestión, toda esta gente que está en el foco de los reflectores, creo que como todos siguen siendo seres humanos, por mejores gurús que sean en sus ámbitos, siguen siendo seres humanos y como tal van cambiando sus necesidades para bien o para mal, van evolucionando en sus necesidades, un concepto que recién planteaba Acosta.
Y eso lo lleva inevitablemente a entregar o no cierta información y a cobrar o no por esa información, y uno después podrá estar de acuerdo o no si ese gurú es un chanta o ese gurú es una persona de bien. Yo creo que en el fondo, en la esencia, todos los que están en el reflector, en el fondo empezaron con buenas intenciones. Que algunos se han desviado en el camino, estoy completamente seguro de que es así. Que otros han mejorado en el camino, también estoy muy seguro de que es así. Espero haber respondido su... Pues estoy parcialmente de acuerdo con lo que respondió, pero ya tendremos tiempo para poder platicar en otra ocasión de lo que no estoy de acuerdo. Señor Segnini, ahora es cierto, Suárez, me pareció muy bien lo que contestó, pero tengo que, tengo que utilizar, como digo yo, ¿no? El efecto John Suárez. Señor Maestro Mario, ¿algún comentario de la audiencia? Sí, comentarios y yo quiero hacer una pregunta también, ¿no? Saludos al maestro Acosta, Dele, maestro. nos dice Daniel Espinosa Millán, y Julio Aguirre dice buenas noches, muchos éxitos. Saludos, Julio. Saludos. Bueno, señor Suárez, me gustaría saber qué opina usted sobre la educación tradicional. La educación tradicional está pasada. Perdón, Ahí, ahí. me equivoqué yo, perdón. Me pregunta y me censura, Segni. Si quiere no le cuento nada. La educación tradicional, con el mayor respeto, pero no sé respeto a quién, porque la educación tradicional está pasada de moda. No está ni bien ni mal, simplemente está pasada de moda. ¿Qué quiero decir con esto? Es que ya el viejo esquema de sentarse en un banco, en un pupitre, como creo que le llaman en México, o una mesa de estudios sencillamente, tener la figura del docente ahí enfrente, estar todos acomodaditos en hileras, en filas, ordenados por apellido y respondiendo a una temática en particular, y que eso cada 40 minutos vaya cambiando, y así ese sistema lo vamos repitiendo año tras año, desde la primaria, la secundaria, al terciario, y ahora se ha hecho más popular el posgrado, o carrera de grado y carrera de posgrado. Creo que ese sistema ya está pasado de moda. Fue en algún momento, supongo, la revolución industrial, fue muy funcional, pero ahora me parece que ya no tanto. Creo que la sociedad camina hacia el autodescubrimiento, el que yo me vaya formando de acuerdo a lo que me va sirviendo. No tanto a que me pongan un plan delante de estudio y tengo que cumplir con eso. Todavía existe el paradigma y va a llevar obviamente un montón de tiempo derribar ese paradigma, y en algunos ámbitos por ahí sigue siendo funcional, pero ya como camina la sociedad, que hoy se habla de tecnologías como el 5G, donde se habla de sociedades totalmente inteligentes y autónomas, ya no me sirve ese esquema de educación. Me sirve un esquema de educación donde yo aprendo lo que realmente necesito, lo puntual. Eh, ustedes que han estudiado diferentes cosas, Segnini, que fue el que me hizo la pregunta, quizás hace 30 años atrás era bueno saber, si uno estudiaba arte, el origen de la tinta, no sé, las mezclas de la tinta, el no sé qué, el papel, el origen del papel, las diferentes calidades de papel. Ahora, en el 2021, solo me interesa saber si voy a fabricar tarjetas, me interesa saber qué papel me sirve y punto. Ni de dónde sale el papel, ni cómo hacen el papel, ni quién hace el papel, ni nada de eso me interesa, porque la diferencia está en el tiempo. Se le está dando mucho más valor al factor tiempo, y si yo me pongo a estudiar todo eso y de dónde salió el papel y no sé qué, nada, que lo estudie otro y yo hago la tarjeta y se terminó el tema ahí, y sigo y avanzo.
Hacia ahí camina la sociedad. Quizás es un ejemplo muy básico el que pongo, pero para que todos lo entendamos, hacia ahí camina la sociedad, a estudiar cosas concretas, cosas que realmente me sirvan, y esto aplica para la vida, para el cotidiano de la vida. A veces es muy cuestionado el para qué aprendemos la raíz cuadrada de no sé cuánto y dónde la voy a aplicar después en mi vida, y son muy cuestionadas esas cuestiones, pero, pero creo que cada vez vamos cambiando más el foco del aprendizaje. Bueno, yo ahí ya seriamente, ¿no? También parcialmente de acuerdo. Creo que no, ciertamente está pasado de moda en algunas cosas la educación tradicional. Creo que en algunas no tanto. No estoy muy de acuerdo con el no saber de dónde viene el papel, ¿no? A menos de que vayas a ser el que solamente te vas a encargar de imprimirlo y no quieres salir de esa oscuridad de no saber de dónde viene el papel, o tu capacidad cerebral no te dé para saber más allá y dedicarte nada más a lo concreto. Aquí sí puedo agregar yo que hay que habemos quienes creemos que somos iluminados, y debe de haber algunos profanos que no tienen los conocimientos o la capacidad para saber todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sé que me voy a ganar a mucha gente que va a decir, uy, el maestro Javier se cree alguien, un erudito, filiólogo o algo así. No, simplemente es mi modo de pensar, ¿no? O sea, no me puedo poner a platicar con un extenso y elevado español con una persona que a lo mejor a duras penas aprendió a leer y escribir, pero tampoco me hace mejor persona que esa persona que a duras penas aprendió a escribir, ¿no? Entonces, creo que hay niveles, simplemente, niveles que pueden ser alcanzados por cualquiera, porque yo no vengo de familia rica, ni siquiera vengo de clase media, así que yo creo que ya depende, eso depende de cada quien, ¿no? A mí en lo particular sí llegó a enfadarme la educación tradicional en muchas cosas, hubo cosas que no me gustaba seguirlas, pero también creo que ahora las nuevas generaciones, con los padres por enfrente defendiendo a sus hijos y a capa y espada, y toda esta generación millennial defendida de llegar tarde, de no cumplir con los objetivos por mamá y por papá, y peor los que vienen después, que son los, creo que les llaman zetas o algo así, que todavía están en una burbuja más grande. Entonces, no quiero sonar tampoco duro en ese aspecto, porque también en mi generación hay muchos problemas, ¿no? Recién me decía mi papá hace 2 o 3 días, me decía, oye, se están muriendo muchas personas entre los 45 y los 55 años, que viene siendo mi generación. Y yo le digo, pues sí, papá, le digo, pero mi generación, de 10 jóvenes que éramos, 8 usaban cocaína, ¿cómo no se van a morir? O sea, todas las generaciones han tenido una tendencia, problemas. Y hablando específicamente de la educación, yo creo que sí le hace falta evolucionar en muchas cosas a la educación tradicional, pero también creo que debe de existir esa persona que conteste el teléfono, pase los mensajes y vaya a su casa y sea feliz. Y va a existir la persona que va a recibir esos mensajes y va a crear una empresa en base a los mensajes que le está dando ese recepcionista. No vuelve mejor persona al empresario que tiene 500 recepcionistas pasándole los mensajes, sino que quizás el empresario sí se dedicó más a estudiar un poco más allá de... Y fíjese qué bueno el tema, porque esto me lleva a otra reflexión o a otra pregunta que le voy a hacer a John Suárez. Yo voy a aprovechar que John Suárez está aquí, porque John Suárez, aparte de que no es una persona que te dé la razón en todo, le encanta la filosofía nihilista, le encanta derribar conceptos a martillazos, y eso es algo que tenemos muy en común él y yo. Entonces, voy a citar a Joe Girard. Joe Girard fue un vendedor nacido a principios del siglo XX en los Estados Unidos, y su época más fuerte de ventas fue entre los 60 y los 70. Él trabajó para General Motors, para Chevrolet,
y llegó a vender 13,000 vehículos, convirtiéndose en el vendedor más exitoso por el récord Guinness, rompiendo récords. Y este tipo era una persona que era lavaplatos, limpia botas, pero él contaba en su historia, él ya falleció, creo que falleció hace poco, el año pasado, ¿no? Él platicaba que cuando ganaba dinero, compraba un libro y leía un libro para fuera, ¿no? Hasta que se encontró curiosamente con el arte de la guerra de Sun Tzu, al cual él le acredita que a partir de leer ese libro, y no solo leerlo, estudiarlo y mandarlo rumbo a las ventas, fue como empezó a crecer como vendedor. Entonces, esto me lleva a decir que, por supuesto que para mí, por supuesto que las ventas son un arte. Yo conozco gente que no te puede vender ni aunque te lo regale, malos para vender. Pero ¿a qué quiero llegar con esto y qué es lo que me gustaría que Suárez me dijera a mí? Suárez, la experiencia que te va dando la vida, la experiencia de leer o de enfrentarte a diferentes trabajos, y vamos a hacer un lado la educación, vamos a hacer un lado universidades y todo eso, porque yo soy de los que detesto cuando una persona se escuda detrás de un título universitario y creen que porque tienen un título universitario ya van a bajar el dinero de los árboles. Entonces, tienes una vida como este tipo, relacionaste muchas cosas de tus experiencias, ¿no te vuelve eh, más listo para ser un buen emprendedor haber vivido una vida de vicisitudes que una vida de facilidades, por ejemplo? No, rotundo, no. Yo creo que yo hasta hace algún tiempo hasta hace algún tiempo ya, capaz quizás un par de años atrás, tenía un concepto muy parecido a ese y la verdad es que uno tiene muchos paradigmas conforme a la gente que nace con ciertas comodidades en su vida y con gente que lucha de alguna forma. La cosa es que todos tenemos una lucha interna, esa es la gran realidad de la vida, todos tenemos una lucha interna, porque puedo nacer en cuna de oro, como se dice comúnmente, pero si yo no nací para esa vida, mi gran lucha interna es salirme de esa vida. Y eso me va a llevar a ser un emprendedor de la vida, no estoy hablando de negocios, emprendedor de la vida. Y por otro lado, si nací en una familia con pocos recursos, muy desamparado, quizás eso también me va a llevar a ser un emprendedor de la vida. Y en cualquiera de los dos casos me va a llevar a ser un emprendedor de negocios en el futuro, porque esa va a ser como digo siempre, mi experiencia acumulada y aprendida. Yo antes pensaba que las personas que de alguna forma lucharon más, fueron más sacrificados sus vidas, eran, tenían la oportunidad de ser mejores emprendedores o adquirían mayores herramientas para emprender. Pero ya hace un buen tiempo que no me fijo tanto en eso. Sí reconozco a veces un plus, una necesidad de urgencia en la persona que tiene algunas carencias básicas no satisfechas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay alguien que no tiene para comer, tiene una urgencia de satisfacer esa necesidad y eso le va a llevar a hacer determinadas cosas. Cada uno, ahí se abre también un mundo de posibilidades, porque algunos son delincuentes y otros son grandes empresarios. Y en el medio de todos de esos dos extremos hay un abanico de posibilidades. Pero para ser bien concreto con la idea, no creo que el factor determinante esté en los orígenes en esas situaciones que le tocó afrontar. Porque a veces un emprendedor nace de un día para el otro y a veces un emprendedor nace después de años de muchas luchas o de ninguna. Entonces hay tantos casos de éxito de emprendedores
de tantos ámbitos que hay emprendedores con títulos universitarios, hay emprendedores sin títulos universitarios, hay emprendedores que nunca dominaron la tecnología y son CEOs en empresas tecnológicas, hay emprendedores que nunca dominaron el arte y son súper idóneos en el arte de un día para otro. Hay tantos casos, hay gente rica muy exitosa, hay gente rica muy pobre, hay gente pobre muy exitosa, hay gente pobre muy pobre. Entonces, hay tanto abanico de posibilidades que ya no baso en esos orígenes la cuestión del éxito en el emprender. Suárez, y ya que estamos entrando en este tipo de detalles que más que abrir los ojos van a animar a muchas personas a tratar de emprender, que es la idea del entrevista y del negocio, ¿no? Que se den cuenta de que sí lo pueden hacer, ¿no? Algunos, como yo dije, yo nunca voy a estar de acuerdo que todos pueden ser emprendedores, bueno, que todos pueden funcionar bien como emprendedores, porque que todos pueden emprender, pues yo puedo emprender una caminata de 50 metros y eso es emprender. O sea, es extenso el significado. Las buenas notas, Suárez, y el buen emprendedor, me imagino que tampoco tienen nada que ver, ¿no? No, no le escuché, se me entrecortó ahí en lo último, perdón. Te digo, las buenas notas académicas y el buen emprendedor, imagino que tampoco tienen mucho que ver, ¿verdad? No, ahí es más rotundo todavía el no. Y ahí netamente lo baso en mi experiencia personal, más lo que he visto después en el transcurso, pero yo recuerdo, yo nunca fui un gran erudito en el ámbito académico, o sea, siempre tuve buenas notas y tengo que ser muy honesto, siempre hice lo mínimo indispensable para no ir a examen, para no reprobar, pero, pero sí darle el gusto a mi madre o a mí, si se quiere, en el fondo, de avanzar académicamente. Y sin embargo sí vi muchos compañeros que devoraban libros, que eran muy aplicados, levantaban la mano todo el tiempo, eran muy prolijos, participaban, esto, el otro, hacían cosas, y veía otros casos que yo diría que yo me estaba en la posición media, y había otros casos, compañeros muy despreocupados, que hasta ni cuaderno tenían, y no tiene que ver con posibilidades económicas, o sea, era el desinterés en persona. Y curiosamente, muchos de aquellos eh, grandes eruditos no han llegado no sé, grandes cosas que para la sociedad eran esperables para el rendimiento académico que tuvieron. Y sí he visto un gran avance y un gran progreso en los otros casos. Creo que hoy por hoy se analiza esa cuestión, la psicología, el mundo de la psicología analiza eso, y el estrés que sufren los niños y adolescentes con esa carga de notas, de calificar y tener un buen rendimiento, muchas veces lo lleva a un estado de fracaso en su adultez, porque sufren de un estrés eh, precoz, por llamarlo de alguna forma, por una carga de responsabilidades que no debieron de tener. Y esto nos vuelve, es como, todos los temas tienen que ver con todo, esto nos vuelve a llevar al tema educativo. Por eso decía hoy que defiendo más el que el alumno estudie lo que quiere y no lo que le impone el sistema. Y ahí es donde hoy yo hacía mi crítica al sistema, de que para mí ya no es funcional un sistema así, porque si yo tengo la necesidad soy una persona introvertida y tengo la necesidad la necesidad, que no quiere decir que es lo que yo manifieste al mundo de qué es lo que quiero, sino que internamente tengo la necesidad de tener amigos, pero soy una persona introvertida y el sistema no me ayuda, lo que me están haciendo me están frustrando, me están cavando una fosa. Y así pasa somos seres humanos y tenemos sentimientos. Podemos hablar de negocio, podemos hablar de emprender, podemos hablar de números, de cosa dura, de venta, pero al final del día lo que importa es cómo nos sentimos y cómo nos hacen sentir. Muy buen análisis, Suárez. Fíjese que vamos
voy a llevarlo, el tema de emprendimiento, precisamente desarrollarlo con la pregunta que hacía el maestro Mario de la educación tradicional. Si una de las tantas cosas por las que yo no estoy de acuerdo con la educación tradicional es por lo mismo que acaba de decir usted, no la enfocan en las aptitudes que tiene el alumno y te tratan de enseñar cosas que incluso hasta te pueden aburrir. Yo recuerdo a los 10 años, Suárez, yo quería salir corriendo de la escuela y llegar a mi barrio, ahí a mi lugar en donde vivía, y ir a pedir revistas viejas y después irlas a vender a las cantinas o donde pudiera. Y me encantaba hacer dinerito a mis 10 añitos, y no me gustaban muchas clases que me daban. Por ejemplo, no me gustaba que me dieran mecanografía, vamos a decirlo así, que era una máquina, no sé si las conoces, esas que se escribían. Odiaba que me dieran esa clase. Yo decía, ¿para qué quiero aprender a escribir con esa máquina si ya me enseñaron a escribir con el lápiz? Y me parecía algo tan estúpido, y qué bueno que ya desapareció eso de la mecanografía, y digamos que ciertamente te sirvió para el uso del teclado de la computadora, que ya está desapareciendo, porque ahorita lo que necesitamos es hacer rápidos con los pulgares, ¿no? ¿A qué me lleva todo esto? Me lleva a lo siguiente. El detalle, yo aquí creo, Suárez, que si hacemos una especie de trabajo social para descubrir el talento de un alumno, necesitaríamos tener un sistema educativo muy ético y unos docentes muy capacitados, pero no solamente eso, tendríamos que tener una sociedad preparada para eso, en tiempos en que la sociedad está distraída y en tiempos en que los padres de familia de esos niños, número uno, los están medicando, que es lo más importante. En los tiempos míos y en los de ustedes no existían esos medicamentos que a la postre los vuelven depresivos, que a las postres los pueden convertir en futuros suicidas. O sea, no solamente es cámbiate la educación porque vamos a intentar que si este niño es muy bueno en el arte, espérate, ¿quién te dijo que era bueno en el arte? O sea, ¿cómo sabes si se la lleva como zombie? ¿Cómo sabes si ni siquiera lo estás dejando que se desarrolle tal cual? O sea, está tan distraída la humanidad, está tan mal el gremio de los docentes, que yo creo que cualquier cambio que se le haga a la educación o libertades que les demos a los alumnos o a malos educadores pueden ser incluso hasta contraproducentes. Yo lo digo por mi caso, si yo tengo un alumno que tiene un brazo derecho con un 3% de uso, yo no voy a enseñarle a usar el brazo derecho, le voy a enseñar a usar el izquierdo, que es el que le sirve, que es el que le funciona. Entonces, pero, aquí sí el tema está un poquito difícil porque hay mucha distracción, Suárez. Hay papás que están dedicados más a su negocio que a sus hijos. Aquí es donde viene mi siguiente observación. Yo trabajo desde los 7 o 8 años, la verdad no recuerdo cuando empecé a trabajar, y todo era a raíz de querer emprender, ¿no? Y de repente llega un momento en el que platico así rápido, en corto, para pasarle el micrófono. Yo estaba trabajando 4 horas, 3 horas diarias, 4 días a la semana. Eso significa que yo trabajaba 12 horas a la semana. Y con esas 12 horas me alcanzaba para pagar todos los gastos de mis hijos, todos los gastos de mi casa, y me sobraba, y me podía dar un lujito de vacaciones, ¿no? Y era muy feliz. Y no faltaba aquel buen samaritano que, sin pedirle el consejo, creyéndose que era muy cercano a mí, me decía, deberías de conseguirte otro trabajo, deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro, para que juntes más, que el dinero manda, que cuánto tienes, cuánto vales, no tienes nada, no vales nada, que el dinero es lo más importante. Y yo me puse un límite en el que yo dije, el tiempo es más importante que el dinero, y usted lo dijo en el bloque anterior, o en el primer bloque, habló de tiempo, habló de la importancia del tiempo. Entonces, ¿cómo encontrar, Suárez, cómo encontrar ese balance perfecto en el que te alcance tu tiempo, tanto para ti, para tu familia, como para tu negocio y tu emprendimiento, y que no estés a los 60 años arrepentido por no haber convivido con tu familia o haber disfrutado de otra manera, o
Cambio la pregunta. ¿Es el emprendimiento para personas desapegadas a sus hijos y a su familia? A ver, hay varias cosas ahí. Voy a tratar de ser breve porque ya sé que estamos en hora, pero hay varias cosas en eso que planteaba Javier. Eh, el emprendimiento, el emprendimiento es para personas desapegadas, pero el emprendimiento sigue siendo para todo el mundo. Sí voy a coincidir con algo que hablaba hace un tiempo, hace rato atrás, que planteaba Javier, que no todo el mundo puede emprender, o sea, sí, sí es para todos, pero no todo el mundo puede sostener eso. Las estadísticas hablan por sí solas, ¿no? Las pymes, como se conocen acá en Uruguay, creo que en México se conocen igual, que son las pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, que así surgen las grandes empresas después, ¿no? Pero el 75%, 80 incluso, por ciento de esas pymes no superan los 2 años de vida. Es un número contundente, un número muy contundente. Y no es que no superan, yo en el mundo emprendedor, cuando uno se mueve en ese mundo, no escucha que la gente le atribuye el fracaso al gobierno, al dólar, al euro, no, no, es ahí hay que hacer mucha autocrítica. Yo no tuve la capacidad en 2 años de sostener esto por diversos factores, ¿no? Diversos factores. Y ahí una de las primeras cuestiones es el apego y el desapego, es el ganar dinero y el no ganar, el invertir y no invertir, el tiempo que estoy acá, el tiempo que estoy allá, el tiempo con el dinero que pongo acá, el dinero que pongo allá, las prioridades que tenemos. Entonces, esa carrera, digamos, para que mi negocio sea exitoso, tiene un montón de ingredientes. Y podría hablar de cada uno de ellos media hora tranquilamente. No quiero demorar a seguir, pero lo que sí me parece que sería un mensaje contundente es que cuando voy a emprender, tengo que de alguna forma buscar algo que me haga sentir bien, que puede parecer muy filosófico, muy bonito, pero al final del día, como decía hoy, somos personas con sentimiento y eso es lo que nos va a aportar valor. Entonces mi emprendimiento tiene que estar cargado de cosas que a mí me hagan sentir bien, pero cosas que sean útiles para la sociedad, cosas que dejen un legado, pero no un legado como escribir un libro y voy a ser recordado toda la vida, sino un legado en el que inventó el papel, lo seguimos usando hasta ahora. Dejó algo más que el invento del papel, dejó la posibilidad de que otros se transfieran conocimiento, dejó infinidad de cosas. Entonces me parece que cuando uno va a emprender, tiene que tomar todos esos pequeños ingredientes y es como cuando uno hace una receta de cocina, con cada ingrediente lograr la mejor mezcla posible para que el producto final sea el deseado. Emprender versus buscar empleo me parece una buena temática para entender todos esos ingredientes. ¿Por qué es fácil buscar un empleo, aunque parezca difícil, pero es muy fácil buscar un empleo? Y por qué es fácil, desde mi punto de vista, emprender. Pero será temática para otro programa, me parece. Yo veo al maestro Mario congelado ahí, no sé si tenga alguna pregunta o algún comentario para, para dar mis pequeñas conclusiones de esta interesantísima charla con mi querido gurú John Suárez. Comentarios nada más, rapidito. Todos debimos de haber estudiado ventas, es lo que mueve al mundo, intercambio de bienes, servicios. Saludos a los maestros, a los 3 maestros, nos dice Daniel Espinosa Millán, un saludo grande. Bueno, quizás dé para realizar otra entrevista más donde podamos hacerle preguntas, más preguntas, que le hemos hecho muy pocas preguntas al señor Suárez. Quizás podamos hacer una segunda parte en que lo podamos interrogar más para conocer un poco más sobre él. Así que quizás en otra oportunidad estaría bueno hacer una entrevista nuevamente con él, ¿verdad?
Sí, ya me están regañando, quiere decir que no fui tan buen entrevistador. Bueno, primero que nada, saludos a Daniel Espinosa, él tiene un negocio aquí en Hermosillo que es la paella del Doc, la paella del chino. Él tiene un negocio de comida y le ha ido muy bien, es un emprendedor y él sabe del tema de lo que estamos hablando. Pasa lo siguiente, yo no quería hacerle preguntas a Suárez por esto. La mayoría de los coaches, emprendedores que he visto, llámense como se llamen, los noto vacíos. Y cuando yo platico con Suárez, siento que hay una filosofía, siento que hay un compromiso, siento que hay una convicción y siento que hay una relación amorosa entre lo que Suárez hace y lo que es. No solo un interés de negocio. Vamos a ponerlo en este contexto. Para mí hay personas que son tan ricas que lo único que tienen es dinero y solo piensan en eso. Pero Suárez hasta en eso lo noto equilibrado, porque Suárez es obvio, que ya lo ha dicho él en una infinidad de veces, que el dinero es una gran herramienta, pero también nos hace ver cómo te puedes enamorar de las neuroventas, cómo puedes investigar, cómo es algo filosófico, cómo es algo psicológico, cómo es algo que tiene un montón de backstage, que tiene muchísimas cosas detrás. Por eso yo prefería que Suárez nos diera, o bueno, que nos diera sus puntos de vista filosóficos de las neuroventas, ¿no? O sea, siempre deja Suárez esas ventanas abiertas que te mandan a pensar, ¿no? Por eso me cae bien. Por eso me cae mejor que Jürgen Klerich y que toda esa bola de tipos que nomás te venden libros de 7 pasos para esto, los 7 engranes de esto, las 7 esquinas de las taquerías en México. No, Suárez no se anda con mamaderas, directo al grano. Entonces, Suárez, sinceramente y de todo corazón, yo llevé un curso con John Suárez de vender sin vender, buenísimo, en donde Suárez nos dio, creo yo, muchas herramientas que me han ayudado a mí y han ayudado a Melba también. He seguido el programa de Emprender a Pie, no soy panelista titular, de hecho estoy de invitado el día de hoy aquí, pero yo fui el que propuse, ¿y por qué no entrevistan a John Suárez? Si John Suárez es el gurú de gurús, que de repente luego me dice que no está al nivel, que le falta, y le brota la humildad a John Suárez, ya ese es otro cantar, ¿no? Pero yo creo que sí da para unos 2 o 3 programas más en donde conozcamos el modo de pensar del maestro John Suárez, que para mí me atrevo a decir que está entre mis 5 asesores personales de vida, ¿no? Me pasa algo y le pregunto a 4 o 5 personas y ahí está John Suárez, por lo cual le agradezco. Y está muy joven para asesorar a este vegestorio, ¿no? A este vegetal. Entonces, de mi parte, agradecer que me hayan invitado. Conclusiones, equilibrio, balance. Hasta en las neuroventas debemos de tener balance, ¿no? Hasta en eso tenemos que ser un poquito equilibrados. Y ojalá podamos tener otro programa en donde podamos hacer más entrevistas o contraten a Jorge Ramos, porque a mí no me han mandado cheque y ya me están regañando porque no hago las preguntas indicadas. O cualquier día me van a censurar como a Jimmy Gómez. Gracias, señor Suárez, y gracias al señor productor. El señor productor es contundente con los mensajes. Solo en el final, si me permite, antes que me baje del programa, eso que decía, yo no creo tampoco que los coaches que están regados por ahí en el internet estén vacíos. Yo creo que aportan mucho valor, pero no puedo encarar ese tema ahora sin tiempo. Ese tema lo vamos a retomar en el programa en el siguiente programa que tengamos la oportunidad. Me gustaría abrir con ese tema particular. Creo que aportan muchísimo más de lo que Javier Acosta puede en este momento estar viendo a simple vista. Pero vamos a dejarlo para otra intervención porque
he hecho mi propio análisis de la cuestión porque me he sentido estafado en algún momento y he tenido que revisar esa cuestión. Pero bueno, ahí le doy la palabra al productor y me despido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Vale. Bueno, muy bien. Saludos de Adriana. Buenas noches, maestros. Qué interesante charla. Un saludo grande a Florida. Bueno, acá me están dejando como el malo de la película, como el diablo del programa. Qué mala gente estos. Y eso que son mis mejores amigos, ¿no? Mis hermanos. Y miren cómo me tratan. Usted, la audiencia, está escuchando todo esto. Lo que pasa es que para sea cual sea cualquiera de los entrevistados, sea Acosta, sea Suárez, sea yo, siempre nos va a dar para hablar 3, 4 horas fácil, ¿no? Falta tomar algo entre medio nada más. Pero bueno, retomaremos en otro programa. Jorge Ramos debe cobrar muy caro, así que volveremos con el maestro Acosta seguramente a la siguiente entrevista. Y ahí estaremos los tres nuevamente. Un abrazo grande a todos y bueno, el problema de que el programa sea un poquito más cortito es culpa mía, que yo tengo un compromiso y tengo que retirarme antes. Así que pido disculpas de antemano y retomaremos en el siguiente programa nuevamente. Siguiente bloque. John Suárez, ¿cuáles son las redes de John Suárez en Instagram y Facebook? Nos faltó, maestro. Es verdad. Que las diga el señor Suárez, Tan popular como humilde, John Suárez, así de sencillo, en cualquiera de las dos redes sociales. Mejor conocido como amigo de Mario Segnini o Javier Acosta, ahí me van a encontrar enseguida. Síganlo, tiene mucho que aportar John Suárez para todos nosotros, es un joven sabio. Muy insolente a veces, pero lo respeto. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, nos dice Adriana. Muy bien, bueno, nos vamos despidiendo, chicos. Nos vemos mañana con 2 programitas, y el domingo otro, y el lunes programa especial. Aniversario del Mundial en el Uruguay de Tanzudó, así que tenemos la visita de Juan Yanín Saavedra, programa especial. Y bueno, obviamente, si el maestro Acosta está disponible, también lo vamos a invitar porque fue parte de ese mundial, así que lamentablemente no nos da para poner más gente, porque lo lindo sería hacer una super reunión con toda la gente que estuvo en ese mundial, pero capaz que podemos coordinarlo y hacerlos entrar de a uno e ir hablando todos sobre eso. Así que sería muy lindo, vamos a coordinarlo bien. Muy bien, nos vemos. Saludos, Adriancito.